tardes o buenas noches a todos. Gracias por estar presentes y por esta participación. Yo vengo a hablar desde el espacio municipal en la gestión fundamentalmente de residuos sólidos urbanos y de las aguas residuales. Represento lo que se denomina el COMICET, que es un Consejo Municipal para la Investigación, Ciencia, Educación y Tecnología, y es la primera vez que hay un centro de estas categorías a nivel de municipios en América Latina. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la gestión integral para residuos sólidos urbanos y para aguas residuales? El principal objetivo es velar por la calidad de vida, pero fundamentalmente aprovechar los recursos, tener en cuenta el punto de vista ambiental y poder planificar y minimizar los residuos, fundamentalmente minimizar los residuos, optimizar esos residuos para que sean redituables, recuperar la energía, recuperar materias primas, y esto debe estar pensado de acorde a las demandas del presente y las demandas del futuro. ¿Cómo vamos a organizar esta planificación? Fundamentalmente tenemos que detectar cuáles son esos problemas, y uno de los problemas más grandes es la generación de los basurales espontáneos a cielo abierto, que empiezan siendo pequeños microbasurales y terminan siendo grandes dimensiones y hasta hectáreas, inclusive en nuestros municipios, donde hay un arrojo fuera del circuito formal de la basura. Tenemos también una recolección domiciliaria que no es seleccionada, sobre todo es un problema de la provincia de Buenos Aires y sobre todo del conurbano, la ausencia de la educación para el reciclado, para la recuperación y el reuso de los residuos sólidos, la insuficiente, inadecuados o ausencia de recipientes para la recolección en la vía pública, desaprovechamiento de recursos y energía, contaminación por arrojo de residuos y de aguas hervidas, nuestras ciudades están constantemente, y el desaprovechamiento de las aguas grises y meteóricas. Esto ocasiona un aumento de enfermedades de origen hídrico, pérdida de biodiversidad, ausencia de una cultura del agua y fundamentalmente educar para que sepamos que el agua es un derecho humano, porque en el 2010 las Naciones Unidas determinaron que es un derecho humano fundamental y hoy las poblaciones no reclamamos tener acceso al agua en calidad y cantidad. Y también la degradación del suelo, el agua, la flora, la fauna, consecuentemente la pérdida de la calidad de vida. ¿Cómo hablamos de una gestión ambiental integral? El proceso está definido en un sistema de saneamiento y este sistema de saneamiento comienza por reconocer la cantidad y la calidad de residuos que generamos, no qué consumimos y qué generamos. Estudiar esos componentes, estudiar la cantidad de aguas residuales que se generan en las ciudades y fundamentalmente, si no hay una decisión política, todo lo que podamos hacer las personas que estamos interesadas en el medio ambiente, sin decisión política las cosas no se resuelven. Esto tiene que tener la firme decisión para modificar los hábitos y apuntar necesariamente al desarrollo sustentable. La clasificación de los residuos la hemos hecho en 4 grupos. El grupo número 1 son los residuos sólidos biodegradables, que es lo que genera el mayor porcentaje de los residuos en una casa, en una familia, y ese que estén poco diluidas en orina, sobre todo en las zonas de campo, en las zonas rurales. El tratamiento es un tratamiento anaerobio o compostaje y está relacionado con el ciclo de los alimentos. El grupo número 2 son las aguas grises con pocos nutrientes. Se denominan aguas grises, son las aguas que se generan en los baños, pero aguas de ducha, no de retretes o de inodoros como los denominamos nosotros. Está relacionado también con el ciclo del agua y el tratamiento que se plantea aquí es por la biofiltración, es decir, por la generación de humedales artificiales. El grupo 3 son las aguas de lluvias o las aguas meteóricas, que por lo general está relacionado también con el ciclo del agua y que nosotros la desaprovechamos y es más, nos ocasiona grandes problemas de inundaciones en las ciudades o en las zonas aledañas. El grupo 4 son los residuos sólidos que son biodegradables, que no son biodegradables, perdón, y que pueden ser incorporados al circuito productivo a través del reciclado, del reuso, de la recuperación, como pueden ser latas, plásticos, etc. ¿Cuáles son las propuestas para el grupo número 1? Como todos conocemos, es el compostaje municipal. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros, lamentablemente, al no hacerse una recolección diferenciada de residuos, lo que llamamos normalmente relleno sanitario no es un relleno sanitario, porque se entierra todo sin
clasificar, y fundamentalmente un relleno sanitario lo es cuando lo único que va a ese sector son los residuos que tienen que ver con la biodegradación. Y en las zonas urbanas o en las zonas periurbanas o zonas rurales tienen que ver con los restos de la poda, los restos de las cosechas, los restos de los alimentos que quedan en nuestros hogares. Compost, esto genera compost. El compost es un ciclo aeróbico donde se descompone la materia orgánica. Esta descomposición de la materia orgánica tiene que ver con los restos vegetales, animales, etcétera, que nombrábamos recién, y está reproducido por bacterias termófilas que se van a multiplicar mediante el calor que se genera en esa descomposición del compostaje. Después otras bacterias entran en el proceso de degradación y otros hongos, convirtiendo esto en tierra orgánica, que estamos desaprovechando, por supuesto. Podemos tener una opción. Recién veíamos un compostaje en lo que denominamos un relleno sanitario, que sí tendría que existir en los municipios en grandes cantidades, pero podemos hacer lo que es un compostaje domiciliario, que de esto sabemos muchos todos los presentes, que es muy sencillo, nuestra basura orgánica, si tenemos un lugarcito en el jardín, y si no lo tenemos, hacerlos en forma artificial en tanques o espacios que estén programados. Las aguas grises, el proceso de biofiltración. ¿Qué son las aguas grises? Son aquellas que provienen de los lavaderos, de los baños, excepto de los inodoros o de los retretes. Contienen jabones, detergentes biodegradables, restos de alimentos de cocina, yerba, arroz, se nos escapan con las aguas que van a ir a parar a la calle. El tratamiento domiciliario, si ustedes pueden observar, una de las formas de aprovechar, no tenemos planificación nosotros para esto, pero deberíamos tenerlas y pensar que los nuevos procesos de urbanización deberían tener un aprovechamiento integral de cada unidad familiar. Esas aguas que proceden de los baños o que proceden de las cocinas pasan por un sistema o un circuito de cañerías a distintos pasos donde se van a decantar, se van a filtrar, se van a almacenar y desde allí va a pasar a ser utilizada en la generación de jardines en la propia casa en caso de tener espacios, y si no, mediante bombeo puede salir para uso externo, lavado de veredas, regado de jardines, etc. Las aguas grises y el proceso de biofiltración en los humedales artificiales. ¿Qué deberían hacer los municipios donde no tenemos un proceso de saneamiento que tenga que ver con un sistema de red cloacal y con plantas de depuración de alta tecnología? Lo que se puede hacer es fabricar humedales artificiales. Sabemos que las plantas procesan los nutrientes que vienen en el agua y es más, ya está súper comprobado que sus raíces, rizomas, hojas y tallos también pueden procesar hasta metales pesados. Acá vemos un humedal artificial a nivel municipal. ¿Y qué pasa? El punto número 1 es que las aguas grises van a desembocar en este humedal, que es nada más ni nada menos que una cava, una zanja con grandes dimensiones, que está recubierta con grava y arena, que hasta se puede poner un piso aislante de material plástico de 600, 400 o 600 micrones, como se hace en un relleno sanitario, y allí se van a colocar grava, arena y las plantas, que son plantas higrófilas. En la cultura de nuestros ancestros, y sin ir muy lejos, nuestros abuelos quizás o nuestros padres, tenían las aguas grises de las cocinas conectadas directamente a la plantación de calas, que después lamentablemente uno iba al cementerio a llevarlas, ¿no? De ahí el odio que le tomamos a las calas o lirios, pero sin embargo estas aguas, no había olor en nuestros jardines, no había olor en las casas, teníamos flores, mariposas, de todo, y estábamos haciendo en forma inconsciente, pero en relación directa con la naturaleza, la generación de humedales artificiales. El filtro del humedal consiste en la plantación de juncos, cortaderas, son especies de plantas de origen hídrico, la grava, la arena. Entonces este jardín va a contener las aguas, se va a apropiar de los nutrientes que generan y se van a transformar en tallos, en hojas, en raíces, en flores y en frutos. Los nutrientes del agua los absorben, bueno, esto ya lo expliqué porque me corre el tiempo y mis compañeros también. ¿Qué pasa con el agua una vez que pasó por todo este proceso que las plantas originaron? Primero, absorbieron lo necesario para que se convierta en nutrientes. Fabricar hojas, fabricar tallos, fabricar rizomas, fabricaron flores y fabricaron frutos. Y atrajeron
nada más ni nada menos que mayor biodiversidad. Y lo que queda como desecho después de ser tratado es agua inocua que puede ser arrojada nuevamente a un circuito natural como puede ser un lago artificial, un lago natural, un arroyo, un río, etc. El tamaño que tiene que tener un humedal. ¿Qué debe pensar un municipio que no tiene un servicio de saneamiento de este tipo de acuerdo a la fabricación y el terreno libre que tenemos? Tenemos que pensar que una familia tipo va a necesitar aproximadamente entre 5 y 7 metros de humedal artificial. Por lo tanto, hay que localizar la instalación de los barrios, ver cuáles son los terrenos vacíos que están próximos y fundamentalmente si tenemos cerca algún arroyo, algún canal que pueda recibir ese exceso del agua ya tratada por las raíces y por las plantas para que siga el circuito del ciclo del agua natural. Podemos ver un ejemplo experimental en un laboratorio, como los juncos y las canillas de donde después se va tomando el agua para ver qué cantidad de contaminantes y obviamente que fue exitoso. Esto es lo que nos trae una humedad artificial, la reproducción de la biodiversidad y fundamentalmente el tratamiento de las aguas residuales. ¿Qué hacemos con las aguas grises o aguas meteóricas? Vemos un caso de desaprovechamiento y vemos un caso de aprovechamiento del agua, que también viene de nuestros ancestros, de nuestras familias. Los que vivimos en el campo en algún momento, el agua de lluvia se juntaba en un barril y con eso nos bañábamos. Fundamentalmente las mujeres nos lavábamos la cabeza, ¿no? Que quedaba el agua muy linda. El agua meteórica se da en la naturaleza en dos estados, líquido y sólido, y es agua que nos regala la naturaleza. La naturaleza la regala, nosotros la desaprovechamos. Y como construimos mal nuestras ciudades, esa agua de regalo lo que nos ocasiona son graves daños, inundaciones, se arrastra con las casas, con las viviendas. Hace muy poco acá tengo una amiga que me puso muy contenta de verla de Salto, hace 2 años en Salto, lo que nunca había pasado, las aguas meteóricas se llevaron puesto una de las ciudades más hermosas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. El agua escurre por los techos. ¿Cómo podemos hacer para aprovecharla? Algo que también se hacía en nuestras casas, simplemente la instalación de cinguerías, de cañería, que reciba el agua, que sea conducida mediante caños especiales. Hoy tenemos PVC, antes lo hacíamos con latón, y ese agua ese agua meteórica poder utilizarla. Acá tenemos un ejemplo de una casa. El agua discurre por el techo, es almacenada y por un circuito interno vuelve al lavadero y vuelve al baño. Agua, lo que denominamos agua de segundo uso. Solamente para eso la podemos utilizar. Y aquí tenemos otra opción, en el caso de una casa con bastante terreno, pero que también lo podemos hacer a nivel municipal dentro de un barrio. Pensar cómo desde ese barrio podemos aprovechar 4 o 5 casas de una manzana estas aguas meteóricas. Pero existe un desafío más grande, que es el agua meteórica en los espacios públicos. O sea, yo en mi casa puedo aprovecharla, a lo sumo poniendo tachos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la decisión de la política municipal para que no ocurran más estos inconvenientes? Bueno, hay una forma de hacerlo que son los denominados estanques de almacenamiento en los espacios públicos, que es nada más ni nada menos que tener espacios que pueden ser plazas preparadas para recibir las aguas de lluvia. En una ciudad, si se construyen bajo nivel en diferentes cotas con diferentes escalas, ese agua después se va a convertir en una gran inundación o en una lluvia extraordinaria como nos ocurre ahora, se va a convertir ese espacio en una pileta. Entonces desde ahí vamos dosificando la cantidad de agua que se necesita o directamente por etapas la vamos arrojando hacia el drenaje, pero evitamos que se inunden las zonas aledañas. Esto también requiere de un proceso de planificación urbana que nos está faltando mucho en Argentina. Y por último, el grupo 4, que son aquellos residuos que nosotros generamos que se pueden recuperar y que pueden ingresar al mercado como materia prima, que todos los conocemos, es el proceso del plástico, del papel, del cartón, de la lata, del vidrio, etc. Casi todos ellos proveen materia prima para nuevos envases, envases de segundo uso. Ahora tenemos Villavicencio, que hace una propaganda tremenda de recuperar el agua, no con envases que son reciclados. Y el tratamiento adecuado es muy sencillo. Con nuestros hijos lo practicamos en el jardín de infantes y los hijos crecen y dejamos de practicarlo. Pero
el mensaje fundamental es que desde la gestión municipal, que es la célula más pequeña de la organización civil, necesitamos tomar conciencia y planificar qué vamos a hacer con nuestros residuos y qué vamos a hacer con nuestras aguas grises, porque a veces en los pueblos donde vivimos, yo no vivo muy lejos de aquí, en la Municipalidad de José de Paz, estamos a 35 o 40 kilómetros de distancia de la capital y no tenemos todavía los servicios sanitarios básicos. Y la generación de basurales es cada vez más terrible porque no hay conciencia, no hay educación ambiental, que es fundamental para estos casos. Así que yo le agradezco a la audiencia, le agradezco a mi profesor y a mis compañeros que están acá, que me hayan escuchado con tanta atención y después si tienen alguna duda la conversamos. Muchas gracias.